Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Platicando con Calma. ¿Sabías que realmente tenemos cada uno de nosotros el poder de cambiar el mundo, de hacerlo mejor? De eso te quiero platicar hoy. Si varias veces has pensado que tienes algo más grande que dar, que eres fuera de serie, tengo muchas cosas que compartirte. No es solo vivir en el momento presente como tanto hemos escuchado. Se trata de hacer lo más con tu momento presente. Sé que la quieres sacar del estadio. Te prometo que el camino no requiere tanto esfuerzo. Todas esas condiciones que le has puesto a tu éxito no son las piezas faltantes. Déjame acompañarte a descubrir cómo transformar tu estrés en gozo. Eso que estás buscando, esa pieza que falta, es permitirte ver todo lo que eres y abrirle las puertas a todo lo que el universo te quiere dar. Para que eso que das hoy, tu canción, esa que se compone de cada nota, de cada instante que estás respirando, se convierta en algo mágico. Algo mágico orquestado con el universo. Soy Isa Casas y esto es Platicando con Calma. Vamos a empezar respirando. Te invito a relajarte, a tomar conciencia del día en el que estás, de dejar de hacer las cosas en automático y hacer como un pequeño espacio en el tiempo y conectar con tu cuerpo a través de tu respiración. Vamos a hacerlo juntos. Inhala profundo y suave. Y exhala más suavecito, sin hacer esfuerzo, solamente dejando que el aire salga. Haz una pequeña pausa al final de tu exhalación y vuelve a inhalar suave, llenando todos tus pulmones desde la base hasta las clavículas, haciendo una pequeña pausa para después dejar que el aire salga solo, suave, todo. Y haz una pausa al final para después volver a llenar tus pulmones desde la base hasta las clavículas. Haz una pausa al final de tu inhalación y vuelve a inhalar un poquito más y suelta con fuerza por la boca. Inhala fuerte y rápido, completo, y exhala con fuerza. Y otra vez despacio y muy suave, inhala. Llena todos los pulmones. Haz una pausa, lleva tu lengua a la parte de atrás del paladar y suelta el aire. Listo, pues ahora sí vamos a comenzar. Voy a platicarles algo que en lo que he estado trabajando mucho el último año. De hecho, empecé a escribir sobre esto para mi segundo libro, el cual está bastante pausado. Pero al igual que el primer libro, donde empecé a hablar de eso aquí en el podcast antes de que se convirtiera en un libro, creo que es momento de empezar a hablar de esto con lo que he estado trabajando para este segundo libro. Y todo se vuelve a activar cuando la semana pasada fui a ver el documental del Dalai Lama. Y hago aquí un pequeño paréntesis para todos los que, como yo, vimos esa noticia bastante disturbing del Dalai Lama, que en uno de sus foros, o no sé cómo decirle, estaba dando una plática en una plaza grande. Se acerca a un niño y le dice que le da un beso en la boca y no sé qué hace con su lengua. A mí me sacó mucho de onda. Y cuando me invitaron a ver el documental, inmediatamente vino eso a mi mente, ¿no? Y es como, yo no voy a ir a apoyar eso. Pero hubo algo adentro de mí que fue como, ve, ¿no? Y la verdad es que no le di más vuelta a eso. Fui a ver el documental y la historia del Dalai Lama y el contexto en el que está inmerso, la verdad es que era algo bastante desconocido para mí. No es el budismo tibetano y la historia del Tíbet, no es algo en lo que yo había puesto mi atención antes y ahora pues ya sé un poco más. Y el contexto político en el que está envuelto el Dalai Lama es muy complejo en relación con China. China invade el Tíbet, el Dalai Lama tiene que salir
y vive ahora en la India, ¿no? Desde hace muchos años y ahí tiene su casa y ahí lo cuidan, ¿no? Se me fue la palabra, iba a decir un expatriado, un invitado especial, un refugiado político, something of the sort. Hay un término específico, pero bueno, vive en la India. El mensaje que trae el Dalai Lama es mucho más grande que él. El problema de los maestros espirituales que se ha visto a lo largo de la humanidad es que creemos que el mensaje es de ellos o el mensaje son ellos. Y entonces empezamos nosotros a idolatrar a la persona cuando en realidad la persona es un canal que trae un mensaje muy importante. Y el mensaje de la enorme mayoría de todos los grandes maestros que han cruzado esta tierra es el mensaje del amor. Es el mensaje que trae a Jesús, es el mensaje que trae el Dalai Lama, y es el mensaje que también trae a Buda y muchos otros. Pero si pensamos que el mensaje es Jesús, que el mensaje es el Buda, que el mensaje es el Dalai Lama, ahí está el grave error. Y yo no sé si esos videos que obviamente están editados y sacados de contexto son una estrategia política para ensuciar la imagen del Dalai Lama o si realmente sucedió. Pero quitando todo eso, el mensaje que trae el Dalai Lama es muy puro y no tiene nada que ver con él. Es un mensaje que se ha traído a la tierra por muchísimos maestros y ahí es donde tenemos que enfocar nuestra atención. La oscuridad en la tierra, que es de lo que se trata el segundo libro, que ahora estoy dudando porque es demasiado denso y no sé si quiero escribir un libro completo de esto, porque justo al empezarme a adentrar en estos temas, pues empezó a revelar muchísimo estos ejemplos de oscuridad en mi vida. Y dije como, esto está un poco creepy, un poco muy oscuro, no sé si quiero ahondarme y experimentar esto, ¿no? Pero bueno, tal vez ahorita que lo empiece a compartir con ustedes esto se empieza a revelar y tal vez solo serán unos capítulos del libro en el que hablo de esto y enfocarme en general al libro a un tema un poquito más bonito, que al final justo el amor es lo importante. Entonces, hablando de este tema de oscuridad, donde hay mucha luz, la oscuridad siempre quiere entrar, quiere apagar esa luz y la oscuridad a través del ser humano se mete dentro de nuestros pensamientos y nuestros pensamientos empiezan a ser pensamientos que van en dirección opuesta al amor. Y eso es justo lo que quiere la oscuridad. El amor es la frecuencia más elevada que existe, es donde hay más luz. Y entonces pensamientos intrusivos que empiezan a penetrar nuestra psique, a deformar la percepción que tenemos de la realidad y de nosotros mismos, empiezan a diluir o apagar la luz de la energía del amor. El amor que proyectamos hacia nosotros mismos y el que proyectamos hacia afuera, que es prácticamente el mismo. Si es hacia adentro o es hacia afuera, es solamente la percepción que le estamos dando desde la mente. En este ejemplo del Dalai Lama me parece que es muy claro cómo lo que haya pasado o no, si es que realmente vino del Dalai Lama o si es todo un frame desde afuera político que quieren manchar su nombre, da igual de dónde venga. Lo que se está tratando de ocultar es ese mensaje del amor. Puede ser que esa oscuridad haya entrado en el Dalai Lama o esté en estas personas que están difundiendo estos mensajes distorsionados. En realidad es irrelevante. Si nosotros nos enganchamos con eso, estamos justo haciendo pareja con esa oscuridad que está ocultando el mensaje. Y regresando un poco a la historia del Dalai Lama, justo aprendí otro tema que yo no sabía y si aquí hay algunos expertos en este tema del Dalai Lama, los Dalai Lamas y el budismo tibetano, pues bueno, me podrán corregir. La verdad es que no he tenido tiempo de investigar más, pero definitivamente es algo que quiero investigar. La historia es, el primer Dalai Lama, cuando se muere, bueno, antes de morirse, dice, voy a reencarnar otra vez en esta persona, váyanme a buscar a tal pueblo, voy a tener tal edad,
mi mamá se va a llamar tal y yo voy a recordar tal y tal cosa, háganme estas pruebas, pregúntenme tal cosa, yo voy a saber, voy a ser un niño de tal edad, ¿no? Y así 14 veces. Desde el primer Dalai Lama se dice, voy a reencarnar 14 veces y después no se va a necesitar más mi reencarnación porque el mensaje y la tarea que vengo a hacer ya va a estar encarnada en la humanidad y ya no van a necesitar mi guía. Entonces, este Dalai Lama es el número 14. Hay muchísima carga política porque es como, bueno, ¿y este ya no va a reencarnar? ¿Y qué va a pasar? ¿Y quién va a ser el líder de todo esto? Y entonces hay todo ahí un merequetengue, obviamente, de la oscuridad tratando de apoderarse y opacar esta luz tan bonita del mensaje que viene atrás, el mensaje que ha traído 14 vidas el Dalai Lama. Entonces fui a la premier, la verdad es que se los recomiendo muchísimo y no lo puedo creer, pero justo acabo de voltear a ver qué día es hoy y justo hoy sale el documental, hoy 11 de diciembre sale el documental, no sé si en todos los cines o solamente en Cinemex, que es a donde yo lo fui a ver, y la verdad es que se los recomiendo muchísimo, que lo vayan a ver al cine, porque justo le contaba a José, mi esposo, cuando al día siguiente, él no estaba en México y le conté que había ido, y le dije, la verdad es que vale muchísimo la pena irlo a ver al cine porque es la pantalla, el sonido, es la experiencia, y me dice, claro, es que si lo vas a ver al cine, es deliberado la intención de que quieres ir a ver eso. No es que estás en tu casa o en tu cama cambiándole a Netflix a ver qué cosa nueva hay y dices como, pues mira, está esto, vamos a verlo, ¿no? Y te quedas dormido. O sea, es la acción y la decisión deliberada de ir a ver esto al cine y la verdad es que es un mensaje que te llega mucho. Entonces, a pesar de que voy a hablar de este mensaje desde mi óptica, porque no es un mensaje exclusivo del Dalai Lama, es el mensaje de la luz, el mensaje del amor, sí les recomiendo que lo vayan a ver. Pero dentro de esta experiencia de la premier, terminando, nos invitaron a un pequeño foro donde estaba Richard Gere. Richard Gere es de las personas en Estados Unidos más cercanas al Dalai Lama y es un portavoz de este mensaje y del budismo tibetano. Entonces estuvo ahí, que claramente es una experiencia ver al Señor. Y una de las cosas que dijo que se me grabó muchísimo, dijo varias, pero no se las puedo repetir, pero esta la puedo repetir perfecto. Y habló del enojo, cómo el enojo es algo que nos separa del amor y que nos gusta el enojo porque cuando nos enojamos nos sentimos muy poderosos. Y me resonó muchísimo porque yo estuve teniendo en el último mes y medio muchísimas experiencias donde el enojo estuvo muy tangible en mi ser. Y les voy a contar algunas para que se rían un poco y vean, conozcan un poco de mi versión de mujer sin calma, porque sí, o sea, son cómicos. Pero atrás de esta risa, decir como, o sea, wow, lo que puede hacer el enojo adentro de ti, la verdad es que ahora lo veo y digo como, por supuesto que cuando me enojo me siento llena de vida. Mi naturaleza era ser muy enojona. Por si saben de Ayurveda, yo soy muy pita. Igual y ahorita en este momento de mi vida ya no soy tan pita porque he estado muy trabajado, pero mi naturaleza era, o sea, la definición de el punto A al punto Z, muy pita. Mi mamá también es muy pita, esto es un tema genético. Y pita, justo el enojo es la emoción como más natural que brota de nosotros, ¿no? Para bajarle un poco a la seriedad de este asunto, bear with me, vamos a regresar a hablar del amor. Les voy a contar una de mis experiencias con el enojo. Estaba yo en el avión cuando me fui a San Francisco con mis hijos y apenas nos acabamos de subir y volteé a la señora del asiento de enfrente a decirme que Loreta le estaba pateando el asiento y que por favor parara, ¿no? Y yo, ¡ay, qué pena! Y entonces le digo a Loreta, por favor, o sea, no patees el asiento de la señora, pero se pueden imaginar, pues, cómo quedan las piernitas de los niños, ¿no? O sea, no quedan, no, obviamente no llegan al piso y cuando se quieren acomodar, pues empujan el asiento enfrente o si estiran sus piernitas, pues justo las piernitas están buscando dónde detenerse y donde se detienen es en el asiento de enfrente, ¿no?
Entonces, bueno, por cierto paréntesis, si alguien tiene una solución para qué hacer con las pobres piernitas de los niños, sobre todo niños con temas sensoriales como tiene Loreta, que necesitan tener ese soporte en la base de los pies porque si no, no se pueden regular, ¿no? El caso es que sucede eso, le digo a Loreta, unos minutos después, o sea, no habíamos despegado, voltea otra vez la señora, muy molesta y muy agresiva, a decirme que la niña la había pateado otra vez y que por favor parara, hiciera yo algo para que parara, ¿no? Y yo, ay, perdón, qué pena. Y le digo, pero bueno, o sea, te pido perdón de una vez por todo el vuelo porque voy a hacer mi mejor esfuerzo, pero pues es una niña de 8 años, ¿no? O sea, no te puedo asegurar que vuelva a pasar, que no vuelva a pasar. No sé qué me dijo, obviamente con muchísima agresión, que me activó y me disparó, o sea, 100% me enganché. Y este ejemplo me encanta porque es lo que hace que se hagan las guerras. Cuando alguien se engancha, hay una agresión de un lado, pero si no hay una respuesta que se enganche del otro lado, esa agresión se la lleva el viento. Pero yo me súper enganché porque en algo que me dijo, que además ni siquiera recuerdo con claridad porque se me botó, me dijo algo como, pues yo a mi nieto le pego y claro que hace caso, ¿no? Y entonces ahí yo, o sea, me fui a Saturno y yo, ¡ay, qué buena idea! Pero yo así, o sea, de verdad que lo digo y ahora me río. Digo, en ese momento, a los pocos minutos también me estaba riendo de recordar mi reacción y yo, ¡qué buena idea! Claro, le voy a pegar a mi hija. Gracias por la idea, pero ¿sabes qué? Tengo incluso una mejor idea. ¿Por qué no mejor le corto las piernas y así ya no te pegan? Y así ya no te pega. Y esto empezó a escalar muchísimo. Obviamente yo sentía que iba a explotar de temperatura, de calor adentro de mi cabeza. Y como que me empecé a dar cuenta y traté como de bajar la montaña que había subido en 3 segundos. Y yo, o sea, es que, y la otra señora obviamente le bajó de huevos. Dijo así como, ok, ya no sabía ni qué hacer. Y yo como que fui bajando y le dije, nada más te recuerdo que esta conversación empezó yo ofreciéndote una disculpa. Y ya, ¿no? Pasa esto, no sé qué, yo no podía ni hablar, Loreta ni hablaba, Tomás estaba al lado con su iPad, con audífonos y ni se enteró. Y en eso como que pasan unos minutitos y volteo con Loreta y le digo, ay, mi amor, creo que exageré un poco, ¿verdad? Y voltea y me dice toda feliz, no, mamá, me encantó. Y es como, claro, o sea, su mamá puta, se puso el súper chaleco y la defendió. Eh, pero bueno, o sea, como que yo no me quedé con un buen sabor de boca y es una experiencia que como que ha estado muy, pues muy fresca, ¿no? En las últimas semanas desde que sucedió. Y pasó algo más, volvió a pasar, que me volví a enojar, o sea, nada importante, nada tan extremo como esto que acaba de pasar. Otra cosa que volvió a suceder en el aeropuerto, o sea, de verdad es que el aeropuerto es como mi caldo de cultivo, o sea, la gente pierde la educación en los aeropuertos, o sea, se saltan las filas, nadie se pare hasta que se estacione el avión y todos parados. Es como, ¿qué pasa? ¿Por qué no respetan las señales? O gente que entra al avión y saca su plátano y pone la cáscara del plátano recargada en el asiento de enfrente, donde ponen como las revistas y así, y ahí su cáscara de plátano es como, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pero entonces, claro que esto ha estado sucediendo para que yo experimente cómo es esto de reaccionar desde el enojo y no desde el amor. Y justo Loreta, la como Miss que los acompaña en el camión de la escuela a la casa, es una mujer pues un poco amargada, muy mal encarada, les habla muy feo a los niños y entonces Loreta no la soporta, ¿no? Y entonces Loreta pues le responde igual, le responde muy feo. Y entonces pues ha habido ahí un poco de conflicto, ¿no? Y entonces le cae tan mal porque ya la regañó, porque ya la cambió de lugar del camión. Yo le dije, a ver, ella es la autoridad en ese lugar y la tienes que respetar. O sea, ni modo. No, pero es que si ella me habla mal, entonces yo le voy a hablar mal. Le dije, Loreta, no sabemos esa mujer
cuál es su situación de vida. Tal vez tiene un esposo que la trata fatal y tal vez ella no es feliz, pero tú vives en una casa donde hay muchísimo amor, donde tus papás solo te dan amor, donde tu mamá te defiende en un aeropuerto, en un avión, donde tu mamá pierde la cabeza por ti. Ok, no. O sea, tú vives en un lugar donde hay muchísimo amor, por lo tanto lo que sale de ti es amor. Si esa mujer te habla mal, pues mándale mucho amor, ya, es lo que hay, ni modo, y la tienes que respetar, ¿no? Entonces como que estuvimos hablando mucho de eso y todo, porque todos los días la saca a colación. Y justo hoy le dije, oye, ¿quién le va a dar el regalo de Navidad a la Miss y quién le va a dar el regalo de Navidad al chofer del camión, ¿no? Y Loreta dijo que Tomás le dé el regalo al chofer y yo se lo doy a la Miss, porque yo le tengo que dar amor. Y de verdad dije, wow, llevamos una semana trabajando con este tema de la Miss y el fin de semana les vamos a dar como unos chocolates, ¿no? Como unos enjambres y pretzels con chocolate. Y entonces cuando los fuimos a recoger todos los regalos, Loreta dijo, yo a Miss Chuchita no le voy a dar eso, le voy a dar un pretzel y lo voy a chupar y se lo voy a dar. Y yo, ja, 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 pero un poco de broma, pero diciéndole, a ver, no. Y entonces hoy, que justo ya ha dicho, yo se lo voy a dar, porque yo lo que tengo que hacer es darle amor, dije, wow, ya entendió, ya pasaron los días, una semana, y ya encarnó el aprendizaje y está lista para darle un regalo a esta mujer que le habla feo todos los días, ¿no? Y a ver, o sea, que esto no se vaya a confundir con el tema de estoy educando a mi hija para que la gente la maltrata y ella les ponga la otra mejilla, ¿no? O sea, aquí, o sea, espero que no se malinterprete mi mensaje. Pero bueno, entonces después de haberles contado este par de sucesos, les cuento el tercer suceso, que fue para mí ese momento de terminar de asimilar este aprendizaje y estar lista aquí para contarles esto desde un lugar con mucho más experiencia, porque saben que para mí llegar y platicarles algo que no he experimentado, pues no tiene sentido, ¿no? Fui ayer a dar una plática a un grupo de mujeres y la verdad es que fue precioso. Fue una experiencia súper linda, muy luminosa, de esas veces que comparto y siento que estoy compartiendo un mensaje que se me está dictando y no un speech que tenía yo súper preparado. Tenía algo preparado y en el momento fue como, no, deja esto al lado, te toca hablar de esto, ¿no? Y saliendo de ahí pasaron 1,000,000 de sincronías, o sea, de verdad, y se las voy a contar. El espacio al que fui, no sé si conocen a este grupo de mujeres que llevan 1 año trabajando en crear como experiencias para otras mujeres que se den estos espacios para ellas y se llaman Cósmicas. A principios de este año me invitaron a su evento más grande donde vino Gabby Bernstein y yo fui y para mí, no sé si conozcan a Gabby Bernstein, pero para mí es de las más grandes maestras en temas de espiritualidad de la actualidad y la admiro muchísimo. Entonces, para mí, haber abierto el evento en el que iba a venir Gabby Bernstein a México, o sea, para mí fue como wow, ¿no? Y ese día, que fue en febrero del año pasado, la experiencia fue mágica. Terminé yo, y creo que no lo he contado en el podcast, pero fue lo más impresionante que fue que al terminar el evento nos íbamos a un hotel porque íbamos ahí a comer y entre las sincronías que sucedieron terminé yo en el mismo coche que Gabby Bernstein con un chofer, íbamos ella y yo atrás platicando y hubo un tráfico tremendo y me eché 20 minutos de un one-on-one con ella, o sea, no lo podía creer, me he echado muchos de sus libros, para escribir mi libro tomé su curso para escribir libros en 2022 y entonces, bueno, o sea, creo que sobra decirlo, que para mí haber compartido ese espacio con ella, o sea, no lo podía creer, le conté algunas cosas muy personales y me dijo, o sea, eso tiene que estar en tu libro, en fin, o sea, fue algo tan especial que ni siquiera lo había contado aquí en el podcast y no planeaba contarlo, pero está saliendo. Y fue tan mágico ese momento y estuvo rodeado de algunos detalles muy oscuros
que hicieron de ese momento tan expansivo algo completamente distinto. Y esto sí es súper personal, los detalles no los voy a compartir, pero para mí fue como muy duro la dualidad de este momento de tanta expansión y tanta luz, y cómo me enganché y cómo respondí muy instintivamente a otras cosas que pasaron. Y hoy lo entiendo, y no lo había entendido así hasta ayer que sucedió, que fue este evento, cómo, híjole, se prendió la bomba de agua de mi casa, pero normalmente cortaría el podcast, pero no puedo cortar este momento de inspiración, así que escucharán la bomba de fondo. Cómo en un espacio o en un momento donde se genera muchísima luz, donde estás embodying muchísima luz, siempre va a estar la oscuridad tratando de apagar esa luz. Y se apagó en mí. Acabó estando en mi memoria como algo muy bittersweet, y que me costó muchísimo trabajo procesar, y de ahí se fueron desdoblando muchísimas cosas en esa primera parte del año que me costaron mucho trabajo y donde la oscuridad estaba muy tangible en mi vida, y donde justo empecé a escribir este segundo libro hablando de cómo funciona y cómo se va metiendo la oscuridad, y que ahora con este aprendizaje último que acabo de tener tengo mucho mayor entendimiento de cómo es que opera la oscuridad. Y entonces ayer vuelve a ser algo similar a hordas de escala de magnitud de diferencia. El evento de Gabby Bernstein fue una cosa de 2,000 personas y el evento de ayer habremos sido 30 poquitas, ¿no? Y entonces fue muy bonito, fue muy expansivo. Creo que este grupo de mujeres cósmicas tal vez ni siquiera son conscientes de la capacidad que tienen de crear algo muy mágico. Creo que su misión y su visión son muy puras y están guiadas por algo mucho más grande que ellas. Y entonces salgo muchísimas sincronías, todo el día perfecto. Por ejemplo, una de las sincronías fue que yo quería, desde antes de mi cumpleaños 40, comprarme un collar, un dije, que fuera como muy significativo. Y llevo años queriendo tener un escarabajo yo no soy de tatuajes, pero soy de joyas. Me gustan más las joyas que los tatuajes porque no duelen. Y entonces había estado yo buscando anillos o collares que tuvieran un escarabajo, ¿no? No quería eso en específico para mi regalo de 40. De hecho, no sabía qué quería para mis 40, pero sabía que era un collar. El caso es que la semana pasada me encuentro en Instagram una joyería que seguía yo desde hace mucho, y me doy cuenta que la dueña de la joyería es una amiga que no veo hace muchísimos años. Y digo, no puedo creer, o sea, que eres tú atrás de esto que está tan bonito. Y me dijo, ven a mi showroom cuando quieras, no sé qué. Y habíamos quedado que iba a ir yo este viernes. O sea, mañana, ¿no? Hoy es jueves, que mañana iba a ir a su showroom. Esta cosa fue ayer miércoles. El caso es que resulta que como parte del evento fue ella con su joyería. Ni ella sabía que yo iba a ir, ni yo sabía que iba a ir ella. Entonces, pues ya no la voy a ver mañana. Y resulta que obviamente tenía un escarabajo precioso y eso fue mi regalo. Y también siempre había tenido como la curiosidad de hacerme un segundo hoyito en la oreja para un arete, y tenían un arete de una lunita. Y dije, o sea, 100% la luna, la astrología. Esta semana di una clase en Mujer Alquimista sobre la luna, todo sobre tu luna natal y tu luna progresada, y entonces claro que la sincronía preciosa de un arete, y estaban ahí haciendo los piercings gratis, y dije, perfecto, y ya traigo mi lunita en mi oreja, y está muy bonita, y mi escarabajo colgando, ¿no? Entonces esa fue como la primer sincronía saliendo de ahí. Después llego a mi casa, y en eso sale el perro del vecino, que nunca había salido el perro del vecino a saludarme. Me brinca, es un labradoodle o golden doodle. ¿Qué onda? Lo suave que es la melena de esos perros, o sea, está impresionante. Y entonces como que me salta y se queda como abrazándome, así literal, con sus patitas como a la altura de mi cadera, y yo nada más acariciándolo, y así dije, qué belleza de perro, literal se me quedó ahí como pegado. Y en eso le digo así como, bueno, ya me quiero ir. Entonces ya como que le digo que se baje, y le hago con el dedo que se vaya a su casa, y muy obediente el perro. Y en eso escucho como uno de los niños, que son de la familia del perro, le grita,
Cosmos, ven. Y yo, no manches que se llama Cosmos, o sea, Cosmos, la luna, esta cosa de cósmicas, o sea, qué belleza. Y luego entro a Facebook y veo una notificación que era cumpleaños de una amiga que no es muy cercana, ¿no? Y entonces digo, le escribo por Facebook, chance nadie ve Facebook más que yo, o le escribo mejor por Instagram. Entonces me meto a Instagram para mandarle una felicitación y veo que el último mensaje que nos mandamos fue ella mandándome un mensaje después del evento de Gabby Bernstein de Cósmicas, diciéndome, me encanta verte así, ¿no? Y yo le puse, no sabes qué mágico fue este momento, bla, bla, bla. Y dije, ¡qué cañón! O sea, que justo esto, ¿no? O sea, como que todo muy sincronístico. Sigue avanzando el día, todo muy bien. Y en la noche, ya yo llegando a dormir a mis hijos, justo Loreta en el camino del coche, no sé si les pasa a las que son mamás, pero a mí me pasa mucho con mis hijos que al momento de ir en el coche juntos, sobre todo si voy sola con alguno de ellos, se vuelve como un lugar como súper fértil para que se abran y me empiecen a platicar. Como que no hay ninguna distracción más que tú y yo estamos juntos, no pongo música. Y entonces Loreta me empieza a platicar y primero me empieza a contar que pues una niña de su salón hizo su fiesta y no la invitó, ¿no? Y entonces son 13 niñas en el salón, invitó a 10 y pues a 3 no invitó y ella es una de las 3 y le dijo todo lo que iba a hacer en su fiesta y no sé qué. Y pues Loreta obviamente bastante pues movida y dolida y me dijo, me siento como muy left out y se siente muy feo. Digo, bueno, qué bueno que pueda expresar sus emociones. Y también me dijo, y la fiesta, repito, tiene 8 años, la fiesta es de skincare y de maquillaje y la verdad es que el skincare no es bueno para mí, yo voy a cuidar mi piel y yo, muy bien, qué bueno que tenga esa noción de que el skincare no es para niñas. Y le dije, bueno, ya se cuidará mucho tu piel y hacemos tú y yo algo padre, pero bueno, pues obviamente eso pues duele, ¿no? También como mamá y decir, ¿quién es la mamá de esta niña? O sea, quiero averiguar what's wrong with her y le mando un mensaje o pongo un mensaje en el chat del salón, así como, oigan, nada más aguas, o sea, si van a invitar a todas las niñas, pues inviten a todas las niñas, ¿no? A casi todas, o si no, haz una fiesta de 5 niñas, ¿no? Pero sí es como sentido común de decir, o sea, si hay 13 niñas en el salón, no puedes invitar a 10 porque no, pues solo puedes a 10. No se hace, ¿no? Entonces, como que ahí ya estaba yo un poquito enganchada. Y luego llego a mi casa y abro mi mail y me llega un mail que les juro parecía como broma, de un lugar donde yo ni siquiera di mi mail y así como, acabamos de abrir tu cuenta y ya tienes acceso a la comunidad en Calma. Y yo, ¿cómo? Así lo vuelvo a leer y yo, esto parece broma, ¿no? Entonces, obviamente en ese momento, o sea, me enojé un poco, dije, ¿qué manera de copiar? O sea, no lo puedo creer. Lo compartí con algunas amigas, y luego yo, como observándome mucho, una de las cosas que hace el budismo tibetano, dice, tú no eres tus emociones. Tú necesitas ser esta observadora de tus emociones y hacer un espacio entre tu emoción y tú, porque es en ese espacio entre tu emoción y tú que tienes el poder de elegir cómo reaccionas. Si no hay un espacio entre tu emoción y tú, entonces la emoción te hace reaccionar en automático. Y entonces yo observando esto, observándome que estaba enojada, analizando un poco la situación, y con muchísima conciencia de decir, pues no voy a reaccionar, ¿no? O sea, simplemente no va a haber una reacción de mi parte hacia afuera suficiente que ya haya activado este nivel de enojo, ¿no? Y decía, claro, esta es una provocación. Si yo respondo desde el enojo, desde el instinto, desde esta parte humana que también genera guerras en el mundo, aquí se generaría una pequeña guerra. Y entonces entendí, justo en el documental, hablan mucho de las guerras y cómo el enojo ha generado muchísimas guerras en la humanidad, que son de las cosas más tristes, y cómo las guerras justamente se hacen por una provocación de un lado y el otro lado enganchándose con esa provocación y armando una guerra. Y entonces aquí dije, claro, yo no vivo en un contexto de guerra, pero esta provocación en hordas de magnitudes más chiquitas es exactamente lo mismo. Y yo elijo mantenerme en el amor, observar mi enojo
dejar que pase, no encarnarlo, que termine mi día, observar cómo esta oscuridad se quiso meter y opacar la luz tan bonita que se había generado en este día. Y entonces me di cuenta, volteando hacia atrás en lo que pasó en febrero, cómo eso había sucedido. Había sido un evento, una experiencia donde se había generado muchísima luz y esta oscuridad dijo, aquí es donde tengo que entrar. ¿Y por dónde voy a entrar? A donde más le duele. ¿Y qué fueron estas cosas que me dolieron, que les dije que no les iba a contar? Pero bueno, fue de verdad como de chiste. El evento empezó a las 9 de la mañana y el evento empezó con yo abriéndolo. Y entonces fueron llegando, de verdad no les estoy exagerando, fueron mínimo 10 amigas cercanas, poco cercanas, un poco lejanas, que llegaron a decirme, ay, ¿cómo te fue? No llegué. Ay, ¿qué tal estuvo? Ay, es que no llegué. Y entonces como yo interpreté esto desde mi dolor, fue como, ¿qué onda con mis amigas, entre comillas, que a todo mundo le costó trabajo llegar temprano y estar cuando el auditorio estaba lleno? Estaba lleno y los asientos vacíos justo coincidió que eran todas mis amigas y nadie pudo llegar a ver algo que era tan importante para mí, de estar en este escenario, y a todo mundo se le cruzó algo y no pudo llegar temprano. Entonces, eso para mí fue una herida que a mí me estaba doliendo. Estaba yo justo en este punto a principios de este año de redefinir lo que son las relaciones sanas para mí y cómo yo busco amigas y amistades donde yo te cuido pero tú me cuidas, donde yo te veo pero tú me ves, y mucho en esta energía de Cáncer, que justo como les digo que estuvimos estudiando en Mujer Alquimista la luna, hablé mucho de esto, ¿no? O sea, según tu luna y la luna progresada, que en mi caso está en Cáncer, cómo busca moverte desde esa energía que se vuelve tu necesidad emocional, ¿no? Entonces, para mí en esta luna progresada que está en Cáncer, mi luna natal está en Acuario, que es una luna bastante fría, esta luna progresada en Cáncer te muestra este lado emocional de conexión profunda y maternal en todas tus relaciones, ¿no? Entonces, pues eso ha sido un tema como muy protagónico de mi año. No voy a hablar de esto porque de esto podría hablar toda una clase, pero entonces es ahí donde estaba mi herida y es ahí donde busca la oscuridad meterse en mi dolor, que eso es lo que me activa en ese momento. Y entonces encontró una herida muy fértil, esta oscuridad, para meterse. Y de ahí algunos otros detalles, que eso sí ya no los voy a contar. Cuando pasen muchos años, chance les puedo contar los detalles, pero terminó siendo algo que lloré muchísimo y se terminó obscureciendo una de las experiencias más luminosas que había tenido en mi vida. Y entonces ayer vuelve a pasar esto, volteo a verlo, para mí fue como un full circle story, y lo veo y elijo esta vez hacerlo desde el amor. Y todo esto que les he platicado a lo largo de este episodio va para poderles explicar cómo todas y todos, en cada momento y ante cada experiencia que nos presenta la vida, tenemos la elección de responder desde el amor o desde el enojo o desde la indiferencia, y así cada una de las respuestas tiene una vibración distinta, siendo el amor la vibración más elevada, y podemos elegir responder desde ahí. Y es cuando respondemos desde ahí que podemos cambiar el mundo. Estuve leyendo, también me han salido obviamente en estas semanas porque todo va siendo parte del mismo aprendizaje, personas que se paran a la mitad de la calle porque ven a alguien que le está pasando mal o que está perdido y se acercan a decirle, estás perdido, ¿cómo te puedo ayudar? Y estoy segura que todos hemos pasado de largo con alguien que está perdido y que necesitaría nuestra ayuda, y o no lo vimos o elegimos no detenernos o elegimos no poner ahí la atención. Pero cuando estás presente y estás situada en esta energía del amor, sabiendo que cuando respondes desde el amor puedes cambiar al mundo, estas cosas no pasan de largo. Todos los días se nos presenta, al menos una vez en el día, una oportunidad de responder desde el amor.
Y si todos los días vas tú respondiendo desde el amor y estás situada en el momento presente y en la energía del amor, estás cambiando al mundo. Porque el mundo lo que necesita es más amor, para que todos estos espacios donde la obscuridad ha encontrado esa herida para meterse y expandirse, no siga creciendo o que pueda crecer, pero que hay todo un ejército de humanos conscientes, enfocados en el amor, que queremos expandir mucho más el amor y que eventualmente vaya ganando mucho más campo y mucho más espacio la luz y vaya perdiendo fuerza esta oscuridad. Y tal vez no puedes ir a derramar amor en las zonas de guerra, pero no es necesario que vayas allá, porque lo puedes hacer desde el lugar en el que estás, en el momento en el que elijas responder desde el amor, en algo normal o en algo que esté tocando una fibra sensible tuya, que quiera robarte todo el amor para que reacciones desde el dolor o desde el enojo. Y pues bueno, espero que el mensaje haya llegado, que si tiendes al enojo como yo, te des cuenta cómo el enojo nos hace sentir súper vivos y súper poderosos, y te permitas respirar y crear este espacio entre el enojo y tú, entre la tristeza y tú, entre cualquiera que sea la emoción que estás sintiendo, no identificarte con esa emoción y poder abrir un poco de aire entre tú y la emoción, para que sea en ese espacio donde elijas tú de forma presente y muy consciente reaccionar desde el amor, y saber que la frecuencia que emites cuando estás en amor es una frecuencia que cambia el mundo. Sea donde estés enfrente de quien estés, el amor transforma y eleva y expande luz, y este planeta necesita luz. Así que si tienes algo o alguien que te esté triggereando, que te esté provocando, haz un espacio entre esa reacción que nace de ti y elige sembrar amor en ti. Envuélvete en un amor. Si no le quieres mandar amor a esa persona, está bien, no le mandes amor. No estamos tan evolucionados para mandarle amor a los que nos lastiman todavía. Eso Jesús y el Buda eran muy buenos, nosotros hacia allá vamos. Pero hoy lo que sí puedes hacer ante esa provocación es, al menos a ti misma, a ti mismo, llenarte de ese amor, envolverte en ese amor, y así esa oscuridad, al menos en ti, no se expande. Así que bueno, dejo el episodio hasta aquí. Te mando un abrazo con muchísimo cariño. Si este mensaje resonó contigo y crees que a alguien que conoces le puede ayudar y le puede tocar el corazón, compártele este episodio y nos vemos por aquí la próxima semana.